este hecho, como Óscar Bergaza, Bernardo Aulet, José Díaz Saavedra y Óscar Bergaza, a quien le dejo que presente a nuestro conferenciante. Muchas gracias. Muchas gracias, señor director, ilustre invitado de la Real Sociedad, señoras, señores y amigos del país. Permítanme, en mi calidad de introductor de nuestro conferenciante de hoy, que le exponga algunas reflexiones que al hilo de la temática de nuestro ciclo de conferencias sobre la cuestión catalana, me parecen oportunas para situar la cuestión en un contexto más general que el puro debate político ideológico al uso tan común entre nosotros. Esto me parece tanto más pertinente cuanto que nuestro Tribunal Constitucional acaba de adoptar una decisión sobre la llamada Declaración Soberanista del Parlamento catalán del 23 de enero del presente año, decretando su suspensión en cuanto a sus posibles efectos, que estoy convencido que es un acto que producirá materia más que suficiente en que pensar y debatir a nuestros constitucionalistas. Pero mi intención no es entrar en un campo tan difícil como el del derecho constitucional, que es la materia que con mayor autoridad abordará nuestro invitado de esta tarde, sino plantear lo que por otra parte es bastante obvio. No existiría la cuestión catalana, o la cuestión palestina, o kurda, o armenia, si no existiera la cuestión nacional. Y esta no sería un problema si tuviéramos claro qué es una nación y cuándo al existir tiene el derecho a constituirse en un Estado soberano, pues que, como podemos comprobar, existen naciones que no son Estados soberanos y existen Estados soberanos que abarcan a diferentes naciones. En un extraordinario ensayo cuyo título, Naciones y Nacionalismo desde 1780, invito a leer a todos los estudiosos, el profesor Hobsbawm, recientemente fallecido, nos recuerda cómo la cuestión nacional no tiene más allá de 200 años de existencia. Se convirtió en el problema central del mundo contemporáneo, provocando 2 guerras mundiales e infinidad de sufrimientos, y aún hoy continúa produciéndolo en muchas sociedades humanas que se consideran sometidas y consideran violados sus derechos como naciones. En 1882, un historiador extraordinario francés, Ernest Renan, pronunció en la Sorbona, en la Universidad de París, una conferencia que ha marcado para siempre la historia del nacionalismo, fijando la frontera entre lo racional y lo razonable, y lo irracional y lo supersticioso, acerca de esta categoría histórica que llamamos nación. Como nos dice Renan, la esencia de una nación consiste en que todos los individuos tengan muchas cosas en común y también en que todos hayan olvidado muchas cosas. Una nación existe por sí misma y no necesita afirmarse por la negación de otra. ¿Por qué Suiza, formada por diferentes etnias, con diferentes lenguas, es una nación? ¿Por qué Austria, formada por una sola etnia y con una sola lengua alemana, no es una nación? Es evidente que Suiza es una nación por el consentimiento libre de sus ciudadanos y no por la imposición de un poder extraño a aquellos. El canto espartano
resume el sentido de herencia recibida, de sacrificios realizados y de identidad de la patria. Decían los espartanos: somos lo que ustedes fueron, seremos lo que son. Las naciones no son algo eterno, han comenzado y terminarán. Probablemente algún día serán sustituidas por confederaciones de estados que, como en Europa, seguramente con dificultades y titubeos trataremos de superar los fantasmas del pasado. Es de esta perspectiva desde la que planteamos los problemas que nos atañen sobre la cuestión nacional. Muy bien, para hablarnos de esta cuestión y de estos problemas, esta tarde tenemos entre nosotros a un ilustre invitado catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela, el profesor don Roberto Blanco Valdés, nacido en La Estrada, en Pontevedra, es decir, en el corazón de Galicia, licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, donde se doctoró en el año 1987 con premio extraordinario. Y hoy es catedrático de Derecho Constitucional en el Departamento de Derecho Público y Teoría del Estado de la Universidad de Santiago, que es la universidad matriz de todas las universidades gallegas y una de las más importantes de las universidades españolas. Es también catedrático, ha sido también catedrático en la Facultad de Ciencias Políticas y en las de Derecho y Sociología de la Universidad de La Coruña. Autor de 2 centenares de trabajos aparecidos en algunas de las más prestigiosas revistas especializadas en Derecho Constitucional y Ciencias y Teoría Política, tanto española como europea y americana. Voy a referirme a algunas de sus publicaciones, entre las más importantes, porque su currículum está tan extenso que no dejaría lugar al espacio de su conferencia, ¿no? Por ejemplo, hablamos de Rey, Cortes y Fuerza Armada en los orígenes de la España liberal, 1808-1823, la ordenación constitucional de la defensa, los partidos políticos, el valor de la Constitución, editado por la Alianza, traducido al italiano y publicado en 1997, publicado en Italia por la editorial Sedán, con Il valore della Costituzione, introducción a la Constitución del 78, introducciones a la Constitución Española de 1928, publicado en Italia, las conexiones políticas, la Constitución del 78, de Alianza Editorial, nacionalidades. Aquí hay un título que sí nos trae directamente al escenario de nuestro ciclo, nacionalidades históricas y regiones sin historia, publicado por la Alianza Editorial, etc. Estamos pues a punto de escuchar a uno de los mejores especialistas de nuestro país en este ámbito, desde la perspectiva de lo que denominamos como el constitucionalismo o el derecho constitucional español. Sin más preámbulos, le cedo la palabra al profesor Blanco. Muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes a todos, muy amables por su presencia aquí, en una tarde. Aquí todas las tardes son maravillosas, en realidad uno se sorprende de llegar y encontrar el sol cuando viene del norte. Bien, yo quiero agradecer a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria la invitación para estar hoy aquí. Su presidente me decía hace un momento que es la más antigua de las islas y además que se ha mantenido ininterrumpidamente funcionando desde su momento de creación a finales del siglo XVIII hasta la actualidad, lo cual es sorprendente. En España había muchas reales sociedades económicas de amigos del país, a finales del XVIII, fruto del impulso del pensamiento ilustrado y del pensamiento liberal, pero la
mayor parte de ellas han desaparecido, y las que no han desaparecido desde luego no han conseguido mantenerse ininterrumpidamente funcionando durante casi 200 años, ¿no? Por lo tanto, muchas gracias a su directiva por la invitación. Es un placer estar hoy aquí con todos ustedes, es un placer estar en Las Palmas, esta ciudad preciosa que a mí me encanta. Gracias a Óscar Bermejo por haberme sugerido la posibilidad de venir inicialmente, y déjenme que lo diga. Esta ciudad es para mí una ciudad muy especial por muchos motivos, y lo es además por un motivo personal, profesional personal, y es que aquí vive y aquí nació un colega, Juan Fernando López Aguilar, que es no solo un colega por el que tengo una profunda admiración, sino un profundo cariño. Es uno de mis grandes amigos, y por tanto es para mí motivo de satisfacción venir siempre a su casa, que es la mía. Yo voy a intentar ser breve para que luego ustedes puedan hablar, porque seguro que provocaré la suficiente polémica como para que ustedes quieran intervenir. Cuando digo breve quiero decir que intentaré no hablar más allá de 35 o 40 minutos, son las 8:25, a ver si a las 9 he conseguido terminar para que tengamos un rato de charla. Y ya puestos diríamos a ser polémicos, empezaré siéndolo desde el primer momento, ¿no? Mi punto de partida para la reflexión que intentaré exponer ante ustedes es el siguiente: es que España es un Estado de naturaleza federal. Hay una polémica en España viva, constante, en los medios de comunicación, entre las fuerzas políticas, en el Parlamento, respecto de si debemos o no debemos caminar hacia el federalismo, si el federalismo es la solución a los problemas del país, si en realidad la cuestión nacional que tenemos planteada se resolvería con la creación de un Estado federal, etc. Pues bien, mi punto de partida diríamos que sobrevuela sobre esos problemas y afirma de manera rotunda que España es un Estado federal. Esto, que puede parecer sorprendente, en realidad es algo comúnmente aceptado por la doctrina española y por la doctrina extranjera. Si ustedes cogen los 3 o 4 o 5 últimos grandes libros que se han hecho en el mundo sobre federalismo, por ejemplo el de Ronald Watts, Sistemas Federales Comparados, Comparing Federal Systems, creo que se llama en su edición original, Watts afirma con absoluta normalidad que España es un Estado federal, con la misma normalidad con la que se afirma de Austria o de Estados Unidos o de Bélgica, que son realidades federales muy distintas, ¿no? Decía el presidente que yo he escrito recientemente un libro que se llama Los rostros del federalismo, y efectivamente una de las finalidades fundamentales de ese libro es mostrar cómo el federalismo tiene muchos rostros. El federalismo es un fenómeno muy plural. Hay estados federales grandes y pequeños, hay estados federales que nacen para unir territorios y que nacen para descentralizarlos, hay estados federales muy poblados y poco poblados, hay estados federales muy homogéneos y muy deshomogéneos, hay de todo, desde los Estados Unidos hasta México, pasando por la India, en fin, hay una variedad verdaderamente extraordinaria. Y España es uno más de esos estados federales, lo cual no quiere decirlo, diré luego. Este mes se publica, yo creo que estará ya en la calle, un artículo de Javier Tajadura polemizando con uno previo mío en la revista Claves de Razón Práctica respecto de si somos o no somos un Estado federal, ¿no? Pero mi punto de partida es nuestro es un Estado federal. Se distingue de los Estados federales porque se dice a veces porque no tenemos un Senado federal. Bien, de acuerdo, yo admito esto, no tenemos un Senado federal, si se me admite que nadie tiene un Senado federal salvo Alemania. Solo Alemania tiene un Senado estrictamente federal, Estados Unidos no tiene un Senado federal desde el punto de vista de su funcionamiento. Hace mucho que el Senado de Estados Unidos no es federal, sí, tiene una conformación federal igualitaria, pero no es un Senado federal, desde luego no lo es el canadiense, no lo es el australiano, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en realidad no querría polemizar sobre este aspecto, aunque si ustedes luego quieren polemizar o preguntar, yo estoy dispuesto encantado de contestar a sus preguntas. El nuestro es un Estado federal, aunque luego haré alguna matización respecto de esta cuestión. Bien, si nuestra Constitución no es una Constitución federal, que no lo es, no es una Constitución federal, tan no lo es que no menciona cuáles son los territorios que componen el Estado español, cuáles son los territorios autonómicos, no lo menciona. La Constitución de el proyecto de Constitución Republicano Federal de 1873 mencionaba en un artículo son los estados de la Federación Española: Andalucía Occidental, Andalucía Oriental, Filipinas, Cuba, la Vieja, Castilla la Nueva, Extremadura. No mencionaba curiosamente a León, Galicia, Andalucía, etc. Por tanto,
la Constitución no es federal. La pregunta es, ¿cómo hemos llegado a un Estado federal si no teníamos una Constitución federal? Pues bien, hemos llegado a esto a través de un largo proceso, diríamos de 10-15 años. Yo creo que la realidad federal es una realidad desde finales de los años 90, desde mediados de los años 90, después de los pactos de 1992. Hemos llegado a esto en primer lugar porque teníamos una Constitución abierta que permitía distintas evoluciones, ¿no? Permitía, lo explicó muy bien un colega, Pedro Cruz Villalón, hace muchos años, permitía que España hubiera seguido siendo un Estado centralista y que no hubiera habido descentralización, permitía que hubiéramos tenido un Estado descentralizado muy deshomogéneo o muy asimétrico. De hecho, en un primer momento quizá la idea de los constituyentes fue la de que hubiera dos comunidades autónomas y media, Galicia, Cataluña, Cataluña, el País Vasco y Galicia, esta es la media, con una autonomía política real y las demás fuesen meras entidades administrativas descentralizadas, pero esto no prosperó. Por lo tanto, era un texto abierto que permitía evoluciones distintas, y la evolución que hemos tenido es la que hemos tenido, y es que finalmente hemos acabado teniendo un Estado federal. Como consecuencia de dos fenómenos fundamentales. Por una parte, como consecuencia del hecho de que las comunidades autónomas han competido unas con otras por tener más competencias. Esto ha sido un hecho decisivo. Javier Pradera, gran editor español, uno de los grandes editores, siempre se destaca de Javier, a quien yo quería mucho, su faceta de opinador en el diario El País, o su faceta de creador de la revista de pensamiento más importante que hay en España en la actualidad, que es Claves de Razón Práctica. Pero yo creo que era básicamente un gran editor, creador de Alianza Editorial del siglo XXI. Javier Pradera hablaba de la carrera de la liebre y la tortuga, ¿no? Efectivamente, hemos vivido en España durante años, y todavía vivimos en algún sentido, una cierta carrera de la liebre y la tortuga, de manera tal que las comunidades de cabeza, diríamos, País Vasco, Cataluña y de alguna manera Galicia, avanzaban un trecho, y enseguida las que venían detrás en competencias avanzaban ese mismo trecho. Ellas, unas creaban unas instituciones, inmediatamente las otras las creaban también, etcétera, etcétera. En algunos casos eran pioneras. Canarias fue pionera, por ejemplo, en la creación de un consejo consultivo, no pionera absolutamente, pero fue de los primeros, junto con el catalán, que se crearon, ¿no? Y que presidió otro muy buen amigo de Juan y mío, que era Gumersindo Trujillo, a quien queríamos mucho, ¿no? Por lo tanto, hay una dinámica de competencia entre las comunidades que determina que vaya aumentando el volumen de competencias, vaya aumentando su organización a medida que unas compiten con las otras. Pero al mismo tiempo ha habido una dinámica, diríamos, intraautonómica entre las competencias y la organización. A medida que las comunidades autónomas tenían más competencias, necesitaban más organización, y a medida que tenían más organización, exigían más competencias. De manera tal que, fruto de esa doble dinámica, que no es paralela sino entrecruzada, acabamos teniendo el Estado que hoy tenemos, que es, desde el punto de vista de la división territorial, un Estado federal, como Alemania, como Estados Unidos, como Canadá o como Australia. ¿Distinto a ellos? Sí, por supuesto distinto, como todos ellos son distintos entre sí. Todos son muy distintos entre sí. ¿Por qué afirmo con esta rotundidad que es federal? Pues es federal porque si ustedes analizan algunos parámetros, número de funcionarios, bueno, pues el número de funcionarios autonómicos es muy superior al número de funcionarios del Estado central, pero muy superior. Si sacamos la partida de seguridad social, el gasto público de las comunidades autónomas es muy superior al gasto público del Estado. Tenemos 17 parlamentos junto con el Parlamento Central, tenemos 17 gobiernos autonómicos, tenemos tribunales superiores de justicia, aunque desde el punto de vista de la justicia el tema es un poco distinto. Tenemos 17 presidentes de comunidad autónoma, y además todo esto es políticamente muy relevante. Uno va a Italia y resulta que en Italia es difícil que a un ciudadano del norte, a alguien que vive en Milán, sepa cómo se llama el presidente de la comunidad autónoma, el presidente de la Regione de Calabria, de Reggio Calabria. Sin embargo, es muy raro encontrar un ciudadano medianamente informado que no sepa cómo se llama el presidente de la comunidad autónoma de Andalucía, o el presidente de la comunidad autónoma de Cataluña, o el presidente de la comunidad autónoma, pues cuando era Fraga de Galicia, porque era una persona muy conocida, ¿no? Por lo tanto, claramente tenemos una ordenación de carácter federal, fruto de, como digo, una constitución abierta que permitía distintas lecturas, fruto, en segundo lugar, de esa dinámica de competencia entre las comunidades autónomas, y, en tercer lugar, fruto de la propia dinámica interautonómica que determina que, por una parte, a medida que hay más competencias, se vaya fortaleciendo la organización. Fíjense, cuando empezó la Junta de Galicia, con toda seguridad que los que estuvieron, tú fuiste consejero del gobierno canario, ¿no? Óscar, fuiste consejero del gobierno de Canarias, ¿no? Yo fui sí. ¿En qué años? Hace muchos años. Hace muchos años. ¿Al principio? Del 84 al 85. Bueno, pues entonces podrás con toda seguridad confirmar lo que voy a decir. En la prehistoria. En la prehistoria, bueno, en la prehistoria hemos empezado todos. Cuando les explico a mis alumnos algunas cosas, les digo, bueno, esto era el neolítico, ¿no?
para ellos es el neolítico. No, del 84, por tanto, recién empezada la comunidad autónoma, porque el estatuto acababa de aprobarse. El estatuto se aprobó en el 82. En el 82, por eso digo, recién comenzada. En Galicia las consejerías estaban en pisos normales y corrientes, ¿no? Luego se creó un complejo autonómico en San Cayetano muy bonito, que estaban en pisos, igual que aquí, supongo. Y uno podía ir a pedir, yo recuerdo que editaron unos primeros libros que eran la Constitución, el Estatuto, y uno se presentaba allí en la presidencia de la Comunidad Autónoma, que estaba en el Palacio de Rajoy, donde estaba el Ayuntamiento, en la Plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela, y entraba para dentro y subía hasta el despacho prácticamente el presidente de la Xunta. Había un policía municipal que estaba allí, que hacía las veces de vigilante, y aquello eran aquellos locos con sus viejos cacharros, ¿no? En realidad con sus nuevos cacharros, ¿no? Era una cosa que empezó siendo nada y que, bueno, y es una cosa de una importancia absolutamente extraordinaria. Bien, por tanto, primera afirmación, estamos en un Estado federal, hemos llegado ahí a través de ese proceso evolutivo. ¿Y en qué se deduce de aquí? Esta es la primera cuestión en la que querría insistir. De aquí se deducen varias cosas. La primera, que no es posible la marcha atrás en el Estado autonómico. Hoy en día hay un porcentaje importante de habitantes en España, un porcentaje importante de ciudadanos españoles, lo ponen de relieve las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas, que creen que lo mejor sería suprimir las comunidades autónomas. Es cierto que esto está muy condicionado por la situación de crisis económica, que condiciona a su vez la mala imagen de las instituciones. Estos días se ha destacado que el rey o que la monarquía tiene una mala valoración, es verdad, pero todo tiene una mala valoración. Lo veníamos hablando en el avión, que hemos venido juntos desde Madrid, el profesor López Aguilar y yo, ¿no? Por tanto, sin duda alguna, hay un porcentaje de personas que están cansados de las comunidades autónomas, sin duda alguna, porque hay problemas de mal funcionamiento de las comunidades autónomas, pero también por el hecho de que la crisis arrasa con todo y la crisis hace pensar a algunas personas que esto lo podríamos resolver suprimiendo las comunidades autónomas. Yo creo que las comunidades autónomas no tienen marcha atrás, y entre otras cosas no tienen marcha atrás por algo que es fundamental y que hay que decir con claridad, porque las comunidades autónomas han consolidado, la existencia de autonomías ha consolidado clases políticas propias en los territorios que no están dispuestas de ninguna manera a dar marcha atrás. Esto es una realidad evidente. La autonomía se ha consolidado en gran medida porque se han generado clases políticas propias en los territorios autonómicos y porque los políticos autonómicos son importantes, administran mucho poder, administran muchos recursos materiales, tienen muchas competencias y esto hay mucha gente que su carrera, su perspectiva de futuro es la política autonómica, que no piensan en la política nacional, que no piensan en la política europea y que están pensando en la política autonómica. Por lo tanto, yo creo que plantearnos hoy en día la marcha atrás es un planteamiento utópico, más allá de que sea conveniente, inconveniente, es irreal, no es algo que vaya a ocurrir. Incluso no creo que vaya a ocurrir algo que posiblemente nos podríamos plantear como factible, y es que reduzcamos el número de comunidades autónomas. Tenemos 17. Estados Unidos tiene 50 estados, pero con muchísima más población que nosotros. Alemania tiene 16 Länder, con el doble de población aproximadamente que nosotros. Por lo tanto, es cierto, tenemos muchas comunidades autónomas, algunas son muy pequeñas, La Rioja, Murcia, Cantabria. Si a mí me dijeran, ¿es conveniente reducir comunidades autónomas? Pues posiblemente yo diría, pues sí, posiblemente no estaría mal reducir comunidades autónomas. Sin embargo, si alguien me dijera inmediatamente cuáles, me vería en grandes problemas para agrupar comunidades autónomas. ¿Cuál sacamos? Porque con toda seguridad, no tengan ustedes ninguna duda, los cántabros están convencidos de que tienen una identidad cántabra muy acuñada, muy asentada. Los riojanos también, por supuesto los murcianos. Esta cosa que a veces afirman los nacionalistas, por eso yo hablaba de nacionalidades históricas y regiones sin historia, es evidente, dicen algunos nacionalistas catalanes, que nosotros somos distintos a los andaluces. Bueno, esto dicho en Barcelona es evidente, pero dicho en Sevilla es menos evidente, ¿no? Lo dice en Sevilla, entonces los andaluces dicen, bueno, esto vamos a verlo, vamos a discutir si es evidente que su identidad es más fuerte que la mía. Ustedes tienen literatura, tienen una lengua, en fin, esto es una lengua propia, todos tenemos lengua propia. Contaba Fernando Sabater aquella anécdota de alguien que se apenaba porque no tenía lengua propia. Decía, qué desgracia la mía, que no tengo lengua propia, ¿no? Dice, ¿usted en qué habla, no? Usted habla por señas. Lo contaba con esa mala leche suya y gracia que tiene siempre Fernando para contar las cosas, ¿no? Y por tanto, yo creo que lo primero es que no hay marcha atrás. Esto ha venido para quedarse. Otra cuestión distinta es que debamos organizarlo mejor, esto hablaré luego, pero esto ha venido para quedarse.
Y yo creo que ni siquiera va a ser fácil que nos planteemos reestructurar el mapa autonómico y reducir comunidades autónomas. Tengo la sensación de que esto va a ser bastante complicado. En segundo lugar, la segunda conclusión es que va a ser muy difícil reintroducir, que la hubo en algún momento, la asimetría. Fíjense, yo he intentado siempre que hablo de este tema distinguir entre lo que debemos llamar homogeneidad y deshomogeneidad y asimetría y simetría, ¿no? Es obvio que los territorios autonómicos en España, como los estados federales en Estados Unidos, son deshomogéneos, ¿no? Hay estados en Estados Unidos en la costa este muy pequeñitos, en Delaware, New Hampshire, Vermont, y hay estados muy grandes como California. Los hay muy poblados como California, y los hay muy grandes y muy poco poblados como los del medio oeste, ¿no? Esto se podría aplicar, por supuesto, a cualquier país federal, ¿no? Consecuentemente, es cierto que hubo un momento en que en España hubo una relación, diríamos, de asimetría entre las comunidades autónomas, es decir, de una cierta posición distinta desde el punto de vista de la posición constitucional, ¿no? Las comunidades autónomas son deshomogéneas, por supuesto son deshomogéneas. Que no tiene costa no tiene competencia en materia de costa, que no tiene alta montaña no tiene competencia de alta montaña. Canarias tiene una posición peculiar por ser una región ultraperiférica, no solo por ser un archipiélago, sino por ser una región ultraperiférica que está a 3 horas de avión. Esto lleva al mismo tiempo llegar a Las Palmas que llegar a Berlín. Y por tanto esto crea una particularidad sin duda alguna, ¿no? Desde Madrid, quiero decir. Por tanto, sin duda alguna el mapa es deshomogéneo, pero no ha sido básicamente asimétrico, al principio un poco. La única asimetría real que existe en el sistema autonómico español es la asimetría vasca y navarra de la financiación, la del sistema de financiación vasco y navarro, el sistema de cupo y de concierto, que yo creo que fue una concesión que se hizo en su día ingenua, pero probablemente inevitable, a la creencia de que con eso resolveríamos el más grave problema que tenía España en el momento de la transición, que era el problema de ETA, y el más grave problema con el que hemos convivido hasta que finalmente hemos sido capaces de derrotar a la banda terrorista. Por tanto, en realidad, quien pretenda reintroducir ahora una ordenación autonómica con comunidades autónomas de primera y de segunda, yo creo que se equivoca. Yo creo que es un error. Desde luego, la extensión del sistema de financiación navarro y vasco sería una catástrofe para la solidaridad interterritorial de España y por tanto para la solidaridad interpersonal, para la solidaridad que garantiza el mecanismo fiscal, y consecuentemente tengo la impresión de que ni va a haber marcha atrás, ni va a haber reducción de comunidades autónomas, creo, y desde luego no creo que se vayan a reintroducir elementos sustanciales de asimetría en el sistema. Creo que es absurdo pensar en que se va a poder resolver el problema de Cataluña dándole un trato diferenciado a Cataluña. Esto de que el trato diferencial, en Cataluña se habla y en algunos otros sitios se habla con gran desprecio, esta cosa que se emplea con gran desprecio del café para todos. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Claro, café para todos, lógicamente. Digo, es que ustedes creen que tienen derecho al café, más derecho al café que los demás. Claro, el café es para todos, lógicamente. Mire usted que es de mala educación presentarse en un sitio con una bandeja con tazas de café y decir a usted le doy café y a usted no le doy. Bueno, esto quiere decir que Cataluña es igual que cualquier región que ustedes se puedan imaginar. Pues no, claro, es perfectamente obvio que una región o una comunidad autónoma más rica, con una lengua autóctona o con una lengua vernácula, con producción literaria en esa lengua vernácula, con una tradición industrial muy potente, etcétera, etcétera, con un sentido identitario muy potente, es distinto que otros lugares donde esas características no existen. Es verdad, es absolutamente obvio. Sería absurdo pretender que California es lo mismo que Idaho. Pues no es lo mismo, claro, está California que Idaho, ni no es lo mismo Idaho